Vamos a ir a la palabra del Señor. El tiempo es breve y quiero que por lo menos me pueda poner atención unos 40, 45 minutos en pos del mensaje que sé que va a edificar la iglesia del Señor. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo y también al libro de Efesios. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 y Efesios capítulo 4, del 7 al 16. Mateo escribió aproximadamente por ahí por el año 70 y es una carta escrita para los judíos. Su contexto de la carta es apologético o defensa de la fe y presenta a Cristo como el Mesías, como el Señor, como el enviado de Dios. Y esta es una carta en la cual el apóstol viene a no solo presentar a Jesús en carne, sino que en su muerte y en su resurrección. Y Mateo 28 dice lo siguiente, Mateo 28, 19 y 20, y quizás este es un pasaje muy conocido, pero aquí quiero rescatar 3 verbos que la iglesia siempre debe llevar a cabo, hermano, para poder extender la obra misionera donde sea, no solo en Copiapó, sino que donde la iglesia esté. Y Mateo 28, 19 en adelante dice, del 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 es crucial, hermano. Dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo va a estar el Señor con nosotros? Hasta el fin del mundo. No debemos dudarlo, hermano. Amén. Y Efesios capítulo 4, del 7 al 16, completo, dice lo siguiente. Esta carta escrita por Pablo, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para que emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo y bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación, para ir edificándose en amor. Oremos. Señor, te damos gracias por esta que es tu palabra, gracias porque es inspiración divina, gracias porque tú usaste hombres para poder transcribirla a nosotros y esta nos ha servido, Dios amado, hasta estos días para poder afirmar nuestra fe en ti, Señor. Padre, al escuchar, al leer de ella, oramos que tú abras nuestro entendimiento. Oramos, Padre, para que esta produzca en nosotros una vida abundante, para que a partir de mañana esta nos pueda ayudar a caminar en fe en ti, Señor. Padre, gracias te doy por esta instancia de poder impartir de ella. Bendice mi vida, bendice la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Título de este mensaje son
algunos elementos importantes para poder llevar a cabo la obra de Dios. Algunos elementos importantes que son necesarios para llevar a cabo la obra de Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están desde hace 6 meses atrás? ¿Cuántos han llegado en estos últimos 6 meses? ¿Hay alguien que tiene 3 meses, 1 mes, o llegó recién hoy día? Si puede levantar su mano, o están todos ya más de 5 años acá. ¿Hay alguien que ha llegado en el último tiempo? Sí, amén. En los últimos 6 meses. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Amén. Y creo que es necesario que la iglesia vaya creciendo, hermano, en cómo funciona el cuerpo de Cristo. Porque somos familia, somos templo o vamos al templo y somos cuerpo, hermano. Somos familia, somos templo y somos cuerpo, hermano. Y es necesario saber cómo funcionamos dentro de la familia de Dios o en medio del cuerpo de Cristo. No recuerdo bien, pero sí sé que fue hace 2 o 3 semanas estuve predicando acerca de la unidad de la iglesia, sobre la oración de Jesús de Juan 17. Revelando un poco lo que fue las 3 peticiones de Jesús al Padre en su oración intercesora. Ya recuerdo que en ese pasaje de Juan 17 Jesús ora por 3 razones. Primero ora por él, segundo ora por los apóstoles o por la primera unidad de lo que iba a ser la iglesia, y después ora por los que han de creer en él por la palabra de ellos. 3 cosas por la cual Jesús ora ahí en Juan 17. Y concluí en aquel día con lo siguiente, de que si queremos tener una iglesia unida debemos tener matrimonios conformemente o completamente unidos, hermano. Porque la base de la sociedad son las familias y también la base de la iglesia, hermano, son las familias. Por eso es importante la vida y la unidad matrimonial. Por tal razón, hoy día quiero continuar con este mensaje, si usted le quiere llamar una parte 2, sobre la segunda petición de Jesús al Padre, que fue por la iglesia, hermano, ¿ya? Que fue donde más gastó de su oración, porque los otros pasajes fueron cortitos, pero donde más Jesús le dio más énfasis fue por la iglesia presente, por los apóstoles. Así que quiero en esta hora poder desafiarnos en esto, porque como iglesia Centro Cristiano Koinonia, hoy nos vemos un poco envueltos en un crecimiento. La iglesia va creciendo, hermano. ¿Ya? Va creciendo. Y esto es de bendición, porque un cuerpo sano crece. ¿O usted no se preocupa si su hijo queda chiquitito así, no? ¿Qué pasaría si no crece mal Danielito? ¿Se preocuparía la Claudia y el Luis, no? Tan lindo que está, mire. Un cuerpo sano crece, hermano. Así que no nos debe asombrar si la iglesia va creciendo. Amén. Por tal razón hoy voy a compartir de cómo debe trabajar y funcionar la iglesia en el ejercicio de poder alcanzar y formar a los que son añadidos al cuerpo de Cristo. Alcanzar y formar, hermano. Y formar. Tanto los nuevos como los antiguos necesitamos aprender acerca de esto, hermano. Los que han llegado en este último tiempo y los que son más antiguos en el Evangelio. Necesitamos aprender acerca de lo que el Señor nos ha ido revelando como visión que tenemos, lo que tenemos como iglesia, cómo funcionamos. Necesitamos crecer en la vida de oración, necesitamos crecer en relaciones firmes, necesitamos entender la estrategia apostólica del primer siglo para poder llevar a cabo la obra misionera y por sobre todo poder llevar la acción, hermano. Así que el primer elemento que voy a estar compartiendo hoy día es acerca de la visión que Dios nos ha venido dando o revelando acerca de su gran propósito eterno o el proyecto eterno de Dios, que es donde nace todo lo que es la iglesia, hermano. El primer ingrediente que Dios lleva a cabo, hermano, es el proyecto eterno. Así como un arquitecto o un constructor civil
antes de ir a armar un edificio, dice que debe generar los planos, tirar una carta GAN, ver cuántos materiales va a gastar, lo que va a necesitar y cuánta gente va a necesitar para aquel proyecto. Dios también tuvo un proyecto desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Y ese proyecto fue la iglesia, hermano. Fue la iglesia. Cuando Jesús vino al mundo, aún antes de comenzar su ministerio, ya tenía la visión clara, hermano. Ya sabía lo que tenía que edificar. Ya sabía lo que Jesús tenía que hacer. Jesús no vino como a inventar lo que tenía que hacer. Él tenía claro lo que tenía que hacer. Por tal razón le dijo a sus discípulos en Mateo 16, versículo 18, yo edificaré mi iglesia. Amén. Jesús edificó la iglesia, hermano. Es por eso que en esta tarde te pregunto, ¿qué es la iglesia, hermano? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Erróneamente, y espero que no suceda acá, hoy la gente llama iglesia al lugar donde se realiza la reunión. Pero eso no es la iglesia, hermano, ese es el templo. La iglesia somos nosotros. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. La iglesia es una comunidad de hombres y mujeres que han reconocido a Cristo como su Señor y juntos vienen a ser el pueblo de Dios. Esa es la iglesia. Las personas, hermanos, nosotros somos la iglesia. Y la iglesia que Dios constituyó en su proyecto eterno tiene 3 características, hermano. Y esto es importante porque esta es la visión que impulsa a la iglesia de toda persona que es añadida al cuerpo de Cristo. La iglesia debe crecer en estas 3 características, que es calidad, unidad y santidad. Y yo sé que quizá esto lo he repetido muchas veces, pero es necesario que los que se van añadiendo vayan conociendo de cómo funciona el cuerpo de Cristo aquí en este ministerio llamado Koinonía. Y cuando hablamos de calidad, es sencillo, es hablar de santidad, hermano. Rápidamente es hablar de santidad. La palabra de Dios en Efesios capítulo 1 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Hermano, si tú estás dentro de la iglesia, tienes una sola meta, un solo objetivo, de ser santo para el Señor, de no tener talla alguna, de no tener mancha, de no tener de qué avergonzarse. Y si te equivocas, tienes una opción, poder abrir tu corazón a Jesús y pedir perdón de tus pecados. El apóstol Pedro dice en su primera epístola, como aquel que los llamó es santo, vosotros también ser santo en toda vuestra conducta, en nuestro estilo de vida, cómo nos movemos, hermano. La palabra santo significa separado del pecado y consagrado para Dios, hermano. Separado del pecado y consagrado para Dios. Ser santo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Usted vive de acuerdo a la voluntad de Dios? Hermano, ¿conoce la voluntad de Dios o solamente sabe que es buena, es agradable y es perfecta? Hermano, la voluntad de Dios se encuentra aquí. Está acá, hermano. Necesita ser revelada a su vida. Si usted no tiene tiempos, minutos, será mucho pedir horas en la semana acá, no va a conocer la voluntad de Dios, hermano. Debe conocer la voluntad de Dios. Ser santo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Ser santo es ayudar al necesitado. Ser santo es ser el primero en servir. Ser santo no significa no mentir, no robar, no insultar, no ofender, no decir malas palabras. No sé. Ser santo significa vivir conforme a la voluntad de Dios, hermano. Es vivir conforme a la voluntad de Dios. Ser santo no significa ser perfecto, sino querer serlo, hermano. Querer ser, con todo mi ser, querer agradar a Dios, porque día a día nos vamos a equivocar. Día a día su corazón quizás va a ofender o usted se va a sentir ofendido. Pero en su caminar debemos aprender a pedirle perdón a Dios y a los otros para poder mantener nuestra santidad delante del Señor. Entonces, lo primero que Dios pide de nosotros es una vida de calidad, es una vida santa. Esa es la iglesia que Dios se propuso tener desde siglos eternos. Una iglesia sin mancha ni arruga. Una iglesia que realmente ame al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, mi hermano. La segunda característica que debe tener la iglesia en esta visión es la unidad, hermano.
Y de la unidad no quiero predicar tanto porque hablé mucho de Juan 17, pero solo decirle lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Hermano, en la dispensación de los tiempos, en los tiempos cuando Cristo fue manifestado, el Padre desde el cielo decidió reunir todo. La plenitud de Cristo, la deidad de Cristo, la deidad de Dios estaba en Él. En Jesús, hermano. Él fue quien quiso reunir todas las cosas, hermano, donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Es Él, hermano. ¿Cuál era el plan original de Dios? Siempre Dios quiso la unidad, hermano. Y entendemos que cuando el hombre peca, el plan de Dios se desvirtúa. Pero Dios no tuvo un plan B, siempre hubo un rescate. Siempre hubo una redención, hermano. Y el proyecto eterno de Dios apunta a la unidad, hermano. A la unidad. Y la tercera característica es la cantidad. La cantidad. Cuando hablamos de cantidad hay una pregunta. ¿A quiénes incluyó Dios en este proyecto eterno? ¿Solo a algunos? ¿Solo a los que se portan bien? ¿O a los que se portan mal igual? Hermano, la salvación es para todo aquel que cree y que confiesa a Jesús como el Señor de su vida. Amén. No somos quienes podemos tener una vara para medir, hermano. ¿Y sabe por qué Jonás no quiso ir a predicar a Nínive? No fue porque fue desobediente. Fue porque en su propia justicia sabía que los ninivitas eran tan malos que no necesitaban de la salvación. ¿Cómo ellos podían acceder a la bondad de Dios? Por eso él no quiso ir a predicar. Y muchas veces nosotros somos como Jonás. No queremos ir a aquellos que son tan malos porque entendemos que en nuestra propia justicia no le queremos dar la salvación. Hermano, pero en el plan de Dios, que es la cantidad, todos caben. Como la alabanza de los pequeños gigantes. En el arca de Noé. Todos caben, hermano. En el plan de Dios todos caben. Todos caben. En el plan de Dios todos caben, hermano. Dios quiso tener una comunidad siempre de discípulos. De discípulos, hermanos. De discípulos. Nosotros no podemos cambiar la visión de Dios, porque ese siempre fue el plan de Dios desde la eternidad, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. La visión es la meta hacia donde nos movemos, hermano. Y esta consiste en ser una iglesia semejante a Jesús en carácter y en estilo de vida, dando así cumplimiento al propósito eterno de Dios. Cuando hablamos de calidad, lo dije anteriormente, estamos hablando de santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios y porque Dios es santo. Cuando hablamos de unidad, ¿por qué? Porque Dios es uno, hermano. No tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Y cuando hablamos de cantidad, porque Dios es tan grande en amor y quiere que todos procedan al conocimiento de la verdad, hermanos. Tres aspectos que debe tener la iglesia. Tres aspectos que debe tener la iglesia. Primero como familia, hermano. Primero como familia. Se trata de la dimensión horizontal. Horizontal y eterna. Y eterna. Somos una familia, somos una congregación. También somos templo. Se trata de la dimensión horizontal, o sea, vertical hacia arriba. Y eterna. Por eso le preguntaba al principio, ¿somos templo o vamos al templo? ¿Qué cree usted? Bien, hermano Ronald. ¿Somos templo o vamos al templo? Somos templo, hermano. Hay que cuidar el templo del Señor. Pero también somos cuerpo. Y se trata de la dimensión
funcional y temporal, hermano. Funcional, ¿cómo debemos funcionar? Y es aquí donde quiero desgregar el mensaje, hermano. Porque sí somos familia, sí somos el templo del Señor, pero también somos el cuerpo de Cristo y se trata de la dimensión funcional. ¿Cómo debemos funcionar, hermano? Funcionamos como cuerpo. Funcionamos como cuerpo. Por tal razón trabajamos en equipo. Porque ningún miembro de su cuerpo sobra, aunque la uña se le encarne. Ningún miembro de su cuerpo sobra. Nadie sobra en el cuerpo de Cristo, hermano. Aún el que acaba de llegar hoy. Amén. Debemos funcionar como cuerpo para edificar la iglesia en su doble dimensión, familiar y como templo. ¿Por qué funcionamos como cuerpo? Porque debemos edificar la iglesia al modo familiar y como templo. Esta visión produce en nosotros transformación, produce pasión, compromiso y sacrificio. Pregúntalo a los que discipulan. Hermano, para discipular debe haber una transformación. A lo mejor muchos quieren servir, pero no han sido transformados. No han sido transformados a la imagen de Jesús, donde deben ir creciendo y conociendo la voluntad de Dios. Pero aquellos que sirven deben hacerlo con pasión, con amor, con demostración. Debe haber compromiso, aunque existe un cumpleaños. Porque a veces los cumpleaños nos detienen, ¿no? Pero es necesario. Recuerdo que hace un par de años atrás nos tocó un encuentro. Y la única fecha que había era el 2 de diciembre. Y justo estaba de cumpleaños el Gaspar. Con la China nos miramos y dijimos, bueno, será nomás, po. Gracias a Dios llegó Valeria. ¿Está Valeria por ahí o no? Sí. Llegó con una tortita ahí al encuentro. Para festejar al Gaspar. Hermano, mire, la obra de Dios necesita compromiso y sacrificio. Morimos a nuestro propio yo, hermano. Otro elemento importante que necesitamos, no solo necesitamos conocer la visión de ser con calidad, con unidad y con, hermano, con cantidad. Calidad, unidad y cantidad. Necesitamos, hermano, movernos en oración. Y este segundo elemento es indispensable para la obra de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús al iniciar su ministerio, dice que fue llevado al desierto, oró y ayunó por 40 días. Cada mañana, antes de comenzar el día, Jesús oraba. Marcos 1:35. En cierta ocasión dice que pasó la noche orando. ¿Por qué oraba tanto? Y le pregunta, ¿por qué oraba tanto? Si era el Hijo de Dios o si realmente era Dios mismo, ¿por qué oraba tanto? Y porque sabía lo que iba a devenir, pero ¿por qué oraba tanto, hermano? Porque en él igual había una naturaleza humana, hermano. Nosotros necesitamos, como en nuestra naturaleza humana, depender de la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Necesitamos orar, hermano. La vida de un cristiano debe haber vida de oración, de búsqueda, de intimidad. Pero la pregunta en esta hora, ¿por qué razón debemos orar? Porque somos absolutamente incapaces de que la visión de Dios o el plan de Dios se pueda cumplir, hermano. Necesitamos orar, mire, necesitamos cambiar nuestra forma de orar. Debemos orar para que el proyecto eterno de Dios sea manifiesta hacia su humanidad, hermano. Donde pueda haber calidad, unidad y cantidad. Porque Dios es el único y es poderoso y capaz de edificar su iglesia. Es Él quien la edifica, es Él quien la sostiene. Porque Dios lo va a hacer si se lo pedimos, pero si se lo pedimos en oración. Hermano, debemos orar, debemos pedirle al Señor si Jesús mismo le pedía. Ahora la pregunta en esta hora, ¿qué debemos pedir? ¿Qué debemos pedir en oración? En primer lugar, debemos interceder para que Dios cumpla su propósito. Amén.
A veces oramos primero por nosotros y está bien, esa oración déjela de forma personal. Pero cuando oramos en unidad o como cuerpo, debemos orar, hermano, para que el propósito eterno de Dios se cumpla en aquellos que aún son de su círculo familiar y que no han venido a la luz de Cristo, hermano. Debemos hacer peticiones generales, específicas, persistir hasta ver en cumplimiento, hermano. En la Biblia se detallan diversos motivos de oración de Jesús, como por ejemplo, Juan 17 oraba por santidad, por unidad y por cantidad. En Mateo 6 Jesús extendía el reino de Dios por las necesidades materiales, por confesión de pecado, por protección del mal. También vemos que en Timoteo orar por las autoridades. En Efesios dice para recibir el espíritu de sabiduría y de revelación, para pedir gracia de Dios. Y en Hechos 4 dice para que los miembros de la iglesia cooperen con el Señor. También hay que orar, hermano. También hay que orar. Es importante la vida de oración, pero no debemos escaparnos del objetivo fundamental, que el proyecto eterno de Dios se lleve a cabo, hermano, porque fue Él quien quiso tener una gran familia, no nosotros. Fue el Padre, hermano. Fue el Padre. Y somos responsables de los que se añadan a esta familia, de los que se añadan al cuerpo de Cristo, a que puedan vivir una vida de cantidad, de calidad y de unidad, hermanos. Otro elemento indispensable o que necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios hoy día son relaciones firmes. Son relaciones firmes. En tercer lugar, comenzó Jesús su ministerio. Dice que Él desarrolló relaciones con sus 12 discípulos. Asumió responsabilidades de estar con ellos para formarlos y para enseñarles a través de su ejemplo y palabra. Y ellos asumieron el compromiso. Ya no solo Jesús asumió un compromiso de enseñarles, sino que los discípulos también asumieron un compromiso de sujetarse al Señor a ser sus discípulos, hermano. Pregunto en esta hora, ¿cuántos están en un grupo de discipulado? Levante su mano, acá deberían estar todas las manos levantadas. ¿Cuántos están en un grupo de discipulado? Están poquitos. ¿Cuántos son discípulos? Ahora hay menos manos. ¿Cuántos son discípulos, hermano? Debemos crecer en la vida del discípulo, hermano. Jesús se comprometió con ellos y ellos se comprometieron con Jesús. La obra de Dios tiene la base de las relaciones firmes. Son relaciones personales definidas, pero también relaciones comprometidas el uno al otro. Las relaciones funcionan en 3 niveles, hermano. Las relaciones funcionan en 3 niveles, con personas más experimentadas o crecidas que estas son en sujeción y en compromiso. Hermano, siempre va a haber alguien mayor que tú espiritualmente, no solo en edad. Y debe haber de ti sujeción y compromiso. Con personas del mismo nivel espiritual debe haber sujeción mutua. Sujeción mutua. Con personas nuevas en la fe deben haber responsabilidades hacia ellos. Diferentes tipos de relaciones, hermanos. Y acá donde entramos a la carta de Efesios en estos últimos 2 puntos, hermanos. Sujeción mutua entre los apóstoles. ¿Había en el primer siglo? Sí había, hermano. Sí había sujeción mutua en el primer siglo. Pastores bajo cobertura. Me gusta cuando viene Jerry, cuando viene Víctor Manuel, que viene ahora en octubre, va a estar con nosotros. Y prácticamente ellos les vemos como, dice el pastor Carlos, son apóstoles del Señor, por la revelación que tienen y todo. Y los pastores deben estar bajo cobertura apostólica, pastores sujetos entre sí, liderazgos o aquellos que sirven sujetos a los pastores. Y aquellos que están más abajo están sujetos a sus servidores.
Discípulos sujetos a sus discipuladores, hermano. Siempre está la sujeción en todo. Nadie se manda solo. Todos estamos sujetos entre sí. Yo no tomo decisiones solo. Ni Jonathan, ni Esteban, ni el pastor Carlos. Estamos sujetos entre sí, hermano. Es importante que cada persona se relacione con una o dos personas de un mismo nivel espiritual, con las cuales esté siempre en sujeción mutua, hermano. Todos los miembros del cuerpo deben estar relacionados con algún hermano mayor espiritualmente o de alguna trayectoria mayor, hermano, o de su mismo nivel espiritual. Todo el cuerpo debe estar bien concentrado, unido entre sí por las coyunturas. ¿En qué se basan las relaciones, hermano? Las relaciones, ya sea con hermanos mayor o de mayor experiencia, con los del mismo nivel espiritual, su referencia siempre debe ser Cristo, hermano. La palabra de Dios dice: completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo demás a los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. Sujeción, hermano. Actitud de unidad, hermano. Debemos mantener la unidad, mantener la sujeción, ser activo en el servicio, en la humildad, hermano. Solo mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros vamos a crecer en relaciones firmes, sujetándonos los unos a los otros, hermano. Si la característica principal hoy día para este crecimiento que hemos tenido como iglesia ha sido la unidad de un equipo ministerial, debe reflejarse, hermano, en aquellos que sirven, en aquellos que son añadidos al cuerpo de Cristo. Otro ingrediente importante, hermano, es la estrategia. Y aquí donde hablamos de los ministerios. Pregunto en esta hora, ¿están vigentes los 5 ministerios o no? Existen profetas, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros. Se dice que el pastor también tiene la maestría. Hermano, en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16, no lo voy a leer. La figura dominante en la iglesia es el cuerpo. En su dimensión funcional, lo vuelvo a decir, cómo funcionamos como cuerpo, donde Cristo es la cabeza y cada hijo de Dios es miembro o parte del cuerpo de Cristo. Cada hijo de Dios es miembro o parte del cuerpo de Cristo. El objetivo de la cabeza, ¿cuál es? La edificación del cuerpo. Hermano, mire, el objetivo de la cabeza, el cual es Cristo mismo, es la edificación del cuerpo. Esto incluye las 3 características del proyecto eterno de Dios, que es la calidad, que es la unidad y que es la cantidad, hermano. El proyecto eterno de Dios siempre está enfocado en la cabeza, que es Cristo mismo. El plan de la cabeza es uno solo: usar a todos los miembros para la edificación del cuerpo, nadie en sobra. Si ese nuevo te hace irritar, algo está desarrollando en ti, quizás sea la paciencia. Pero nadie sobra en el cuerpo de Cristo. No se olvide, el plan de Dios o el plan de la cabeza es usar a todos los miembros para la edificación del cuerpo. ¿Cómo funciona la cabeza, hermano? Piensa en su cuerpo.
Es su cabeza quien gobierna su cuerpo. En Cristo mismo, hermano. Cristo es quien debe gobernar el cuerpo, a cada miembro. Su mano no se mueve si su cabeza no le da una orden. La función de la cabeza, hermano, es dar vida al cuerpo y a cada miembro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La función de la cabeza, que es Cristo mismo, es que el cuerpo crezca, hermano. Que cada miembro vaya creciendo, vaya desarrollando mayor fe, mayor carácter a la imagen de Jesús, hermano. Otra función de la cabeza es dar dones. Y esto es dotar de gracia a la iglesia, hermano. Y la palabra de Dios dice que son irrevocables los dones. Hermano, necesitamos los dones para que la obra de Cristo se vaya extendiendo. Cada miembro debe funcionar en su función con los dones que Dios le ha dado. Otra característica de la cabeza es constituir a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es únicamente función de la cabeza, hermano. Es Cristo quien da los ministerios, hermanos, no los miembros. No los miembros, no el cuerpo. Es Cristo, es la cabeza, hermano. Es la cabeza quien constituye a algunos pastores, maestros, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros apóstoles, hermano. Es Cristo. Funciones de los 5 ministerios, la función que tiene los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Cuáles son las funciones? El objetivo siempre es el mismo, la edificación del cuerpo. Es el objetivo de los ministerios. Su plan es el mismo que el de Cristo, que todos los miembros crezcan. Que todos los miembros crezcan, hermano. Todos los que son añadidos al cuerpo de Cristo debemos crecer, no solo en fe, sino que en carácter, a la imagen de Jesús. Y su función está señalada en Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermano. Hermano, mire, si tenemos más pastores, si hay profetas, si hay evangelistas, si hay maestros, hermano, es para que la iglesia vaya creciendo más en su edificación y en su extensión en el reino de Dios. Y en usted también hay dones, también hay ministerio, hermanos. Capacitar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. En la versión griega, la palabra original es catatismo. Catatismo de los santos. Según el diccionario griego-español, catartizo significa concertar, ordenar, aparejar, dotar, equipar, proveer, preparar, conformar todo, gobernar, dirigir, restaurar, reparar, poner en su lugar. Esa es la función de los ministerios, hermano. El vocablo catartismo en su sustantivo se traduce para la edificación de los santos. Para la edificación, hermano. Hay un teólogo llamado Barclay que el término catartismo lo define de 2 maneras. Según los ministerios están puestos dentro del cuerpo para ajustar y poner en orden y restaurar. Y restaurar. Poner un miembro dislocado. En cierta oportunidad una hermana se cayó en el encuentro. Y ahí funcionó el ministerio. Hablo espiritualmente, hermano. Los 5 ministerios están para restaurar, para colocar en su lugar aquel miembro que ha sido dislocado. Equipar a un hombre o habilitar para un propósito determinado. Es para habilitar, para equipar algo que está pronto a salir, hermano.
En resumen, la función de los 5 ministerios es el catartismo de los santos, es la edificación para la obra del ministerio. Y esto es lo que incluye el cuerpo de Cristo, hermano. Nuestra función es prepararlo, es capacitarlo, es entrenarlo, es equiparlo para que usted desarrolle la obra del ministerio. Es así de sencillo, hermano. De este modo, la estrategia de Dios y de toda la iglesia se vuelve prácticamente como una universidad o como un seminario donde funcionan todos los ministerios para la edificación suya, hermano. Para la edificación mía, para que realmente la iglesia pueda llevar a cabo el proyecto eterno de Dios. El proyecto eterno de Dios. Cada miembro es importante y cada miembro tiene una función. Cada miembro recibe un don de Cristo. Cada miembro es un obrero del Señor. Cada miembro sirve para poder ministrar y equipar la obra del Señor. Cada miembro puede alcanzar, evangelizar o ganar almas para Cristo, hermano. Cada miembro debe ser formado a través de relaciones firmes y a través del discipulado, hermano. El objetivo principal de Jesús siempre estuvo enfocado en el ir, hacer y enseñar, hermano. En el ir, hacer y enseñar. Último elemento, hermano. Este es muy decisivo para la obra del Señor. Si no hay acción, hermano, no hay obra. Si no hay acción, no hay obra. Los demás elementos como la visión, la oración, las relaciones firmes o la estrategia no se van a encaminar si es que no hay acción, hermano. Necesitamos accionar. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hermano, ¿y sabe cuál ha sido el gran error de la iglesia? Solamente ha ido. Solo se quedó con la gran comisión del ir y hacer. Pero no enseña. Y la gran comisión tiene 3 verbos que involucran acción. Ir, hacer y enseñar. Hermano, y esta función de ir y hacer y enseñar nos corresponde a todos. Quizás tú puedes ir, otro puede hacer y otro dentro del cuerpo puede enseñar, hermano. El modelo de Jesús para llevar a cabo la acción del ministerio terrenal de Cristo Jesús en la tierra, debemos tomarlo como ejemplo. Sin embargo, Cristo no fue solo un modelo de calidad de vida, sino también del modo de hacer la obra de Dios, hermano. ¿Cómo Jesús hizo la obra de Dios aquí en la tierra? La acción de la iglesia de hoy debe ser coherente con la misma que tuvo Jesús cuando anduvo aquí en la tierra, hermano. Y quiero que ponga atención en esto. El ministerio de Jesús consistió, mire, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en estos 3 años y medio Jesús enfocó su vida en esto, en establecer a unos como apóstoles, a otros como pastores, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a otros como diáconos o servidores. Pero Jesús también oraba, ayunaba, predicaba, expulsaba demonios, hacía milagros, ayudaba a los pobres, alimentaba a los hambrientos, bendecía y amaba a los niños, era amigo de los pecadores, perdonaba los pecados, consolaba a los que estaban sufriendo, reprendía a los hipócritas. Dice que recorría todas las ciudades y toda la aldea, evangelizaba a los individuos que se le cruzaban por su camino, sanaba a la multitud, entraba a los hogares. Hermano, el ministerio de Jesús fue múltiple, usted lo puede leer en los 4 evangelios, según la diversidad de la necesidad en la cual se le presentaba. Ponga atención, pero sin embargo el aspecto central de su ministerio siempre fue uno: enseñar, discipular, hermano. No sacamos nada con traer gente si no la estamos discipulando, si no la estamos enseñando en la vida de Cristo, hermano. En la vida de Cristo. A los 12 hombres a quienes llamó, dice que Jesús dedicó todo el tiempo, los formó, los capacitó, los equipó, los entrenó, los catartismo, o sea, los puso en su lugar y lo envió a hacer lo que él mismo hizo. O sea, los mandó a accionar, hermano. Debemos
hermanos, de una forma discipular a los que son añadidos al cuerpo de Cristo. Su método formativo siempre fue el doble. Con su ejemplo enseñaba, pero también enviaba. Al sanar les enseñaba a sanar. Al predicar les enseñaba a predicar. Así, todo lo que él hacía le enseñaba a sus discípulos. Y luego dice que los enviaba de dos en dos a hacer la obra del ministerio. Quizás en la actualidad el cuerpo de Cristo, a través de la acción de cada miembro, debe desarrollar el mismo ministerio multifacético que Cristo tenía en la tierra. Por eso dice que repartió gracias a los hombres, dio dones al cuerpo para preparar la acción, hermano. Sin embargo, la centralidad del ministerio de los santos, así como la de Cristo, debe estar puesta siempre en hacer discípulos, hermano. Como iglesia, siempre nuestra centralidad debe estar centrada en hacer discípulos. Aquellos que son añadidos debe ser enseñado en la vida de Jesús. No basta que sean simpatizantes, no basta que vengan a la iglesia, no basta que vayan a un grupo de discipulado. Es necesario que en su vida haya conversión, que se vuelvan al Señor. Hermano, y esto es importante, hay 3 verbos que resumen desde el Pentecostés hasta la actualidad la vida de Cristo, hermano. Mire, Jesús predicaba a todos, enseñaba a los que se bautizaban. Enseñaba a los que se bautizaban. Pero muchas veces queremos bautizar a los que no le hemos predicado. Y esto muchas veces viene a ser un grave error, hermano. Jesús predicaba a todos, bautizaba a los que creían en Él y enseñaba a los que eran bautizados. Estas 3 cosas resumen la expresión ser un discípulo, hermano. Un discípulo es alguien que se le predicó la buena noticia del reino, es alguien que abrió su corazón a Jesús, es alguien que por amor y por obediencia a su vieja manera de vivir se bautiza y creen que Jesús le levantó desde los muertos por medio de su resurrección y su confesión de pecado, nace una nueva vida y es enseñado, hermano. Y es enseñado. Y es enseñado. Termino con esto, hermano. La iglesia reunida en las casas. ¿Es importante la iglesia reunida en las casas? Sí. Porque es la vida de Cristo, hermano. Mire, hasta el año 300 la iglesia funcionaba en las casas. No tenía templo. La iglesia funcionaba en las casas. Hermano, mire, y si en el discipulado no se enseña la vida de Cristo, es una reunión más. Es una reunión más. Debemos enseñar la vida de Cristo. Debemos tener una forma de cómo llevar a cabo la obra del Señor. Y como iglesia hemos tenido un discipulado, fundamento para fe y obediencia, hermano, el cual es nuestra base para poder enseñar la vida de Cristo a otros, porque la vida de Cristo debe mostrarse en la calidad de vida, en la santidad, en la unidad, para poder tener cantidad, hermano. Cuando realmente nos vean unidos, realmente va a llegar la cantidad. Los grupos en casa, hermano, tienen un objetivo esencial de no solamente formar a Jesús, sino que de reflejar a Jesús, de reflejar a Jesús. Discipular significa hacer discípulos, hermano. Aunque muchas veces estos discípulos no hagan doler la cabeza, hay que permanecer con ellos, hermano, formando la vida de Cristo en ellos, formando la vida de Cristo en ellos. Póngase de pie, mi hermano. Como iglesia debemos aprender a funcionar, hermano, en estos elementos importantes, porque la iglesia hoy día está creciendo, hermano. Y todos los que llevan de los 6 meses en adelante son pequeños en la fe, hermano, son nuevitos. Pero todos los que llevan más de 2, 3 años, hermano, están capacitados para poder enseñar a otros. Y es por eso que necesitamos que en tu corazón exista la sujeción a través de los ministerios, hermano.
ora al Señor. Quizá hoy día tú eres un discípulo nuevo, o quizás ya eres fiel en tu grupo de discipulado, eres más maduro. Pero si ya estás creciendo, déjame decirte que es necesario que puedas también discipular a otros. Discipular a otros, hermano. Esta fue la estrategia apostólica, hermano. Esto fue lo que usaron los apóstoles. ¿Por qué la iglesia crecía en el primer siglo, hermano? Porque había sujeción mutua de los ministerios. Había sujeción mutua. Quien presidía la iglesia no era Pablo, tampoco era Bernabé, tampoco era Pedro. Hermano, había un presbiterio para que la iglesia se pudiera mover. ¿A quién Pablo le reportaba el trabajo que hacía en las misiones, hermano? Es necesario, hermano, tener un corazón sujeto. Es necesario aprender a rendir cuentas. Es necesario aprender a confesar pecados. Es necesario abrir el corazón con aquel que te está discipulando, hermano. Y quizás no tenemos otra estrategia en este tiempo, pero es importante que estés bajo sujeción. Todos los que han llegado, que puedan aprender la vida de Cristo, hermano. Porque no basta solo con venir a la iglesia, sino que envolvernos en discípulos del Señor. Hermano, los mandamientos son para obedecerlo. El consejo pastoral depende de ti si lo recibes o no. Es opcional la obediencia, pero la palabra de Dios son mandamientos y debemos obedecerlo, hermano. Los pastores están en función de gobernar la iglesia, hermano. Y a ellos se debe sujeción y obediencia. Debemos tener sujeción, hermano. Y esta sujeción es en amor. Hermano, el deseo de Dios es que puedas crecer en fe, en unidad y en la medida de la plenitud de Cristo, hermano. Necesitamos crecer a la imagen de Jesús. Abre tu corazón al Señor. Y dile a Dios: Padre, aquí estoy delante de ti. Quiero conocerte. Quiero saber cómo funciona tu iglesia, que es tu cuerpo. Quiero sujetarme a un discipulador. Quiero sumarme a un grupo de discipulado. Porque realmente quiero que guíen mi vida, Señor. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús. Padre, como iglesia quizá hemos entendido parte de la gran comisión, de solo ir y hacer. Pero es necesario enseñar la vida de Cristo a otros, Señor. Padre, es necesario crecer en la obra del ministerio, cosa que esta iglesia se vuelva como una universidad donde todos los que son miembros son equipados para poder servir y desarrollar la vida de Cristo en otros, Señor. Padre, tenemos tantos recursos, tenemos tantos maestros, hay tantos pastores, Dios. Pero oramos, Padre, para que este cuerpo vaya desarrollándose cada día más, Señor. Eleva tu voz al Señor y ve, pídele a Dios que este cuerpo vaya creciendo cada día más en unidad, en amor, en fe, en nuevos ministerios, en nuevos lugares, que la Iglesia Centro Cristiano Coinonía puede expandirse, quizás de Arica a Punta Arenas, quizás solo en esta región, Señor, hay tantos lugares donde necesitan de la verdad del reino, Señor. Oramos para que tu reino se extienda sobre este lugar, Señor, para que muchos puedan conocer a Jesús como el Señor de sus vidas, como el Kyrios, como el dueño, el amo absoluto, Señor, y no puedan recibir una vida solo emocional de un evangelio online, Señor. Padre, porque este evangelio muchas veces nos demanda cruz, renuncia, muerte, sacrificio. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, no estamos solo por los panes y los peces,
sino porque queremos conocerte a ti, Señor. Padre, ayúdanos a amar a aquella persona que tú has puesto a nuestro lado para poder crecer a la imagen de Jesús, que hoy día es nuestro discipulador, Señor. Padre, quizás yo quería otra persona, quizás quería que me discipulara el hermano tanto o la hermana tanto, pero yo sé que tú tienes un plan con la persona que has puesto bajo mi cobertura, Señor. Padre, dale dones, dale gracia, dale talento a tu iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Oramos, Padre, para que en esta hora venga un despertar, venga un reavivamiento sobre este ministerio, Señor. Aquellos que son añadidos, Dios amado, sean llenos de la gracia tuya. Espíritu Santo de Dios, obra poderosamente, trayendo libertad poderosa en el nombre de Jesús. Padre, estamos recién comenzando, Señor. Y queremos entender que nadie sobra. Queremos comprender, Dios amado, que aquellos que han estado quietos por meses, por años, hoy día vengan al servicio de la obra del Señor. Padre, aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra en esta ciudad, Señor. Aviva tu iglesia, Dios. Padre, sabemos que vienen tiempos buenos de crecimiento y quizás con 100, con 150 o con 200 lo podíamos manejar, Señor. Pero necesitamos que muchos más sean llenos con esta visión del reino, Dios, para poder servir en medio de tu iglesia, Dios. Padre, que el proyecto eterno de Dios, que es constituir una gran familia de muchos hijos semejante a Jesús, pero hay algo más para la gloria del Señor. Padre, que estos hijos sean para tu gloria, Dios. Padre, inunda los corazones, inunda las vidas, Dios. Revélate cada día más al corazón hambriento y sediento, Señor. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no abraza a alguien que sabe que lleva poco tiempo en la iglesia? Sabe que lleva quizás 3 meses, 4 meses. Acérquese a alguien y pueda orar por él. Vamos también a alabar al Señor. Y vamos a tener una presentación de unos pequeños al Señor. Pero no pierda este instante de acercarse a alguien, de abrazar en alguien y de que la obra de Dios pueda nacer en ellos y pueda desarrollarse. Abrace a alguien, dígale cuenta conmigo, no estás solo, nadie sobra en la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Bendígalo. Bendígale.